Muy buenas noches. Esta es una nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Paso la palabra a don Einar Rosso para que desde La Paz nos provoque a hablar sobre Immanuel Kant. Muchas gracias. Yo voy a hablar de un texto muy valioso que se publicó en 1784, que es una pregunta: ¿qué es la ilustración? Y también me voy a decantar un poco, si me lo permiten, en relacionar la reflexión de Immanuel Kant con los acontecimientos históricos, pero más concretamente con los acontecimientos artísticos, pues como habían visto en el afiche, me dedico a la crítica del arte y creo que puede ser algo provechoso para ustedes el poder relacionar estas dos ciencias, es decir, la filosofía y el arte. En ese sentido, pongo un primer punto para reflexionar sobre el contexto histórico y social en el cual Immanuel Kant pues nos va a dejar sumas y vastas reflexiones. Por un lado, desde el punto de vista de lo político, el contexto social de Immanuel Kant se decantaba por una monarquía absoluta, por un gobierno absoluto, llámese la forma de gobierno monárquica constituida por una ley y un orden. Es decir, se acordarán ustedes de los reyes que incluso se señalaban que eran el mismo sol. Y Kant pues se enmarcaba en eso y va a tener algunas disquisiciones no directas, pero sí indirectas con este sistema de gobierno. Por otro lado, también estaba el poder clerical de la Iglesia. Se acordarán que Immanuel Kant, si bien era protestante en términos modernos, pues se inclinaba por una visión bastante religiosa, que también lo encontraremos en sus textos. Pero más allá de ese punto, el sistema por el cual estaba inmiscuido la Europa de ese entonces era por el poder monárquico y el poder clerical. Ambos pues impulsaban una forma de entender las cosas que era alrededor de Dios y las leyes que creaban pues el jefe de Estado. En los aspectos sociales, si nos adentramos en ese aspecto, pues había una aristocracia, una nobleza bastante privilegiada que poseía tierras y ejercía evidentemente una influencia en el poder político y económico. Todo esto nos lleva a entender que había algo así como un despotismo ilustrado que se basaba en estas leyes, en estas reformas, en estas formas de entender el mundo que vinculaban el poder político y el poder religioso. Todo esto evidentemente es bastante importante conocerlo porque el texto que Immanuel Kant va a escribir, que ya les ha subrayado Enrique, que es corto, pero no por eso menos importante, pues estaba destinado a este contexto social. Sin embargo, gracias al excelente trabajo que hace Immanuel Kant en este texto, pues trasciende su época e incluso nos va a ayudar a reflexionar nuestra época. En resumen, la época en la cual vive Kant es una limitación del progreso social, político, científico que se sostiene en estructuras de poder basadas en la autoridad política clerical, la tradición por parte de las costumbres y la superstición en lugar de inclinarse por una reflexión racional y por un conocimiento empírico. Acuérdense que en Inglaterra van a existir los empiristas, en donde van a reflexionar sobre cómo conocemos las cosas, pero les dejo a eso para Marco Antonio y para Carla, que nos acompañan en la testera. Dentro de estos parámetros, dentro de este marco que les acabo de mencionar, en el caso del arte, se acordarán ustedes que empieza a haber ciertas revoluciones. La más conocida, por ejemplo, será
la Revolución Francesa. Evidente, el texto es mucho antes a la Revolución Francesa, pero si ustedes pueden contemplar dentro de los márgenes de la historia del arte, lo que va a suceder en esta época es el neoclasicismo, el academicismo y el historicismo. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente han visto los cuadros de Napoleón representado, que está, por ejemplo, en su trono como un pantocrátor, como un dios entronizado. O se acordarán de otros cuadros en donde Napoleón, por ejemplo, está a caballo con un caballo vibrante y sediento de surcar los Alpes y conquistar la batalla. Y este cuadro, por ejemplo, que es pintado por David Gaspard Friedrich, representa el poder absoluto que tenía el gobernante. La mano, si se imaginan, está sumamente tranquila frente a ese caballo que está desprendiendo todo su poder. En ese sentido, Immanuel Kant evidentemente se adelanta a esta forma de política, una política autoritaria, monárquica, pero sobre todo ilustrada, porque estamos en la Ilustración, era bastante racional. Sin embargo, Immanuel Kant se va a preguntar sobre qué es la Ilustración, cuáles son esas características de las cuales los hombres hacemos uso y gala de nuestra reflexión. No por nada se ha llamado la época de las luces a la Ilustración. Y permítanme darles algunos puntos. Dentro de este texto, la definición de Immanuel Kant sobre la Ilustración es tener una reflexión consciente de que nosotros, cada uno de nosotros, somos culpables de la renuncia sistemática que hemos hecho por reflexionar. Me explico. Immanuel Kant señala que la época oscura en la cual nosotros podemos vivir, pues es culpa netamente por nosotros, por no saber reflexionar, analizar, reflexionar, ya lo dije, y sobre todo criticar a estos poderes que están presentes. Acuérdense que está el poder clerical y el poder absoluto del rey. Otro punto que va a señalar Immanuel Kant frente a esta culpa que nosotros tenemos es el hecho de que hemos dejado que otros individuos, otras personas, otras instituciones u otras formas piensen por nosotros. Es decir, que al final de cuentas la flojera y la pereza, que va a señalar también Immanuel Kant, han hecho que nosotros dejemos nuestra forma de pensar de manera autónoma y sobre todo responsable de las decisiones que saquemos, porque claro, es mucho más fácil inclinarse por las cuestiones colectivas. Sí, hoy en día, por ejemplo, nos ponemos a pensar, hay muchas corrientes ideológicas que no nos dan esa oportunidad de pensar por nosotros mismos, porque claro, nosotros también tenemos esa pereza. En cuestiones de términos políticos, esto es evidente. Dejamos que las autoridades gubernamentales decidan sobre diferentes cuestiones y nosotros no hacemos uso de lo que diría Kant, de nuestra razón, de esa razón que además debería ser una razón pública, argumentativa, crítica sobre todo. Un ejemplo de ello, podríamos decirlo, ya que ustedes están en la Cátedra Libre Manfredo Kent Mercado y sobre todo en la carrera de jurídicas, podríamos decir la ley 348, para un poquito provocarles. Esta ley, por ejemplo, ha sido bastante cuestionada en los últimos días y claro, al final de cuentas hay un tipo de colectivo social, pongámosle feministas, que nos dice, no, ustedes no pueden pensar y cuestionar de manera independiente porque tienen que someterse bajo la normativa que se ha creado. Y esto evidentemente es una posición antikantiana, porque nosotros deberíamos tener la facultad de poder reflexionar, criticar y analizar
todo lo que la realidad y la sociedad hace y produce. Pero evidentemente nos dicen, ustedes están imposibilitados por diferentes razones, sean estas de corte más estadísticos o sean esto más de corte metafísicos. Pero independientemente de que hayan estos dos cortes, nosotros deberíamos tener, y también lo subraya Kant, la voluntad y la necesidad de poder cuestionar, criticar y analizar de manera independiente y sobre todo responsable cualquier cosa que se produzca en nuestra realidad. Avanzo un poco y lo que va a plantear también Kant es el hecho de la crítica a la autoridad. La crítica a la autoridad evidentemente es una crítica que se tiene que examinar y se tiene que cuestionar las creencias establecidas y no aceptadas hacia esa autoridad que no permite juicio alguno. Vuelvo a lo que ha sucedido hace unos días atrás. Un jefe de la Cámara Alta y Baja, por ejemplo, pronuncia de que determinada ley pues provoca ciertas susceptibilidades en un entorno concreto y directamente se lo ha condenado sobre absolutamente todas las cosas. Esto lo digo independientemente del color político que tengamos. Es una persona que está haciendo ejercicio de su criterio, de su reflexión, es decir, de su forma en la cual él puede ver las cosas, lo está diciendo de manera pública y sobre todo lo está diciendo de manera, si quieren ponerlo, racional. Pero muchas personas han saltado a su yugular para cuestionarle absolutamente todo, pero no de manera argumentativa o con hechos fehacientes, sino con aspectos bastante dudosos, podríamos decir. Otro caso interesante que nos podríamos concentrar en este texto es sobre la frase que sentencia Immanuel Kant, que es sapere aude. El sapere aude, para ponerlo un poquito en contexto, es una expresión acuñada por Horacio en latín. Horacio es un gran escritor latino que, por ejemplo, señalaba lo siguiente dentro de la construcción del sapere aude de Horacio. Él hacía un retrato muy interesante, por ejemplo, de Ulises, de este Ulises de Homero, que él, gracias a su inteligencia práctica, a su reflexión crítica y sobre todo a su uso de la razón, pues produjo algo sorprendente en términos militares, en términos pacifistas, algo terrible, que era, por ejemplo, el caballo. Ese caballo que va a poder cruzar los muros de Troya y va a destrozar absolutamente toda esa ciudad. Ya ustedes seguramente se acordarán de esa hermosa reflexión y construcción de Homero que nos ha entregado y que hasta el día de hoy persiste. Horacio pues hace una reflexión sobre estas cosas y nos manifiesta que ese sapere aude es el tener el valor de usar la habilidad para pensar, o dicho de otra manera, es atreverse a pensar, atreverse a saber, tener el valor de usar la propia razón. Y creo que esto es bastante importante señalarlo porque hoy en día hemos perdido esta facultad. Hemos perdido la facultad, por ejemplo, de poder reflexionar nosotros mismos por nuestra cuenta. Y claro, al final de cuentas, somos como niños menores que aceptamos la opinión de personas que están en cierta autoridad. Me pongo yo mismo en cuestión. Ustedes están esperando, de cierta manera, que yo les dé cierta información para que ustedes de manera tranquila puedan salir después en el auditorio y decir, hoy he aprendido algo más de lo que comúnmente podría aprender. Pero si nos fijamos, yo estoy acá como una autoridad que les está diciendo estas palabras que Immanuel Kant las ha escrito. Lo interesante, por ejemplo, tendría que suceder es lo siguiente, que ustedes salgan y cojan el texto, lean el texto, desmenúcenlo por su cuenta. Es decir, que se atrevan a pensar, no a seguir a profesores, como es mi caso, o a autoridades de gobierno o a clérigos
que nos señalan, por ejemplo, cuál debería ser nuestra conducta correcta. Y creo que esas cosas son las que Immanuel Kant en su tiempo, hace 300 años atrás, estaba en contra. Y creo que hoy, pues, eso es mucho más evidente con todo el conocimiento que hemos podido hasta ahora conocer y recolectar. ¿Cuál es esa minoría de edad que señala Kant? Esa minoría de edad evidentemente es la minoría de unos niños que entregan por desconocimiento su libertad. Los niños, como ustedes sabrán, tienen que ser protegidos por un adulto y ese adulto los va a conducir a una determinada forma de pensar o de saber. El niño no va a cuestionar porque al final de cuentas el padre o la madre o el profesor o el clérigo son autoridades. Y claro, nos han enseñado que no tenemos que cuestionar, dicho de otra manera, no tenemos que ser respondones frente a la autoridad. Kant nos diría no, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y por tanto trascender esa minoría de edad. Y trascender esa minoría de edad se hace con el uso de la razón. Acá me permito un apunte. Es muy interesante cuando Kant señala, por ejemplo, el hecho de la minoría de edad como la pérdida de la libertad. Hay un hermoso texto de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad. Y es muy interesante este texto porque señala dos cosas que Kant tal vez no las ha señalado, porque Kant estaba en otro contexto. Y Fromm, por ejemplo, señala la ansiedad y la angustia existencial. Estos dos fenómenos, que son muy particulares de los seres humanos, hacen que nosotros entreguemos nuestra libertad hacia sistemas totalitarios. En el caso de Fromm, hacia el fascismo. En el caso de Kant, hacia esa aristocracia o hacia esa monarquía despótica ilustrada. Por otro lado, este saber atreverse a pensar con responsabilidad, de manera crítica y utilizando nuestra razón, ha influenciado mucho, por ejemplo, a corrientes, y aquí me inclino otra vez para señalarles un poquito la influencia de Kant, a corrientes artísticas. Una de ellas, por ejemplo, podríamos señalar que es el impresionismo, y les cuento un poquito para ir cerrando mi exposición. Cuando Napoleón es consagrado como emperador de Francia, deja a su sobrino Napoleón III dentro de las funciones del Estado. Napoleón III crea una galería que era la Galería de los Rechazados, en donde, por ejemplo, no entraba ninguna obra de arte que no sea en elogio al régimen de Napoleón. Es decir, cualquier cuadro que represente a Napoleón, pues estaba en el salón principal. Y cualquier otro cuadro que no tenga nada que ver con cuestiones de Napoleón, pues eran directamente rechazados. Y Napoleón III crea este Salón de los Rechazados, en donde habrá una exposición de los impresionistas. Un cuadro que se llama Impresiones de Monet es el que da nombre a este movimiento artístico. ¿Cómo surge este movimiento artístico? Y tiene que ver con una cuestión muy kantiana, y es el hecho de reflexionar por cuenta propia. Los pintores impresionistas, los expresionistas y todas las vanguardias artísticas, por ejemplo, del siglo pasado, han pensado por su cuenta, o dicho de otra manera, han pensado en contraposición a lo que la academia, los institutos, las normales, el Estado, el poder religioso, el poder de grupo y cualquier otra cosa que les venga ahorita en mente, ellos se han opuesto. Y miren el movimiento tan interesante que han creado hasta la fecha, pues lo recordamos a todos ellos. Creo yo que eso lamentablemente no sucede en Bolivia. Pongo un dato. Por ejemplo, el caso del premio Eduardo Avaroa. El premio Eduardo Avaroa es un salón creado por un Estado para elogiar un acontecimiento histórico como un reclamo y derecho absoluto que tienen todos los bolivianos por recuperar el mar, pero ningún colectivo, ninguna persona ha señalado que eso debería ser cuestionado y criticado.
O dicho de otra manera, ningún grupo ha reflexionado racionalmente y ha hecho ejercicio de la razón para cuestionar ese sistema. Y creo que si eso pasa en el arte, también pasa en los aspectos jurídicos. Por ejemplo, nadie ha señalado que en el carnet de identidad, cuando uno no tiene su referencia de vivienda o su referencia, por ejemplo, de qué profesión tiene en términos judiciales, uno puede ser arrestado, porque siempre hay esa, digámoslo así, como ese temor de que esta tal persona que está presentando su carnet con datos posiblemente falsos, pues se puede escapar. O no se ha señalado, por ejemplo, el sistema burocratizante que se tiene de La Paz para todo el resto del país. Por eso también la parte del centralismo. Pero no se ha hecho una crítica sobre eso. O, para poner el último dato, y con esto termino, nadie ha cuestionado en términos meritocráticos que la libreta militar no sirve absolutamente para nada y es un impedimento para que profesores varios no puedan dar cátedra de manera libre, objetiva y posiblemente antibelicista, pero todos exigen ese tipo de documentos. Agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias, Eina Rosso. Enseguida tiene la palabra Carla Humérez. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el público presente. Es para mí un grato placer, ¿no?, compartir esta noche. Agradecer en primera instancia a la Universidad Privada Santa Cruz, UPSA, por esta acogida, por esta oportunidad, más que todo que se me brinda, para poder exponer algunas cuestiones en el ámbito de la filosofía y que me parece muy, pero muy importante. He encontrado una complementariedad con dos titanes de la filosofía. Sin embargo, a los que no conocen, bueno, ahora es la oportunidad. El tema a desarrollar lo he denominado las razones filosóficas de Kant y Zambrano, ¿ya? Como les decía, hay bastantes coincidencias, sobre todo en cuanto al día de nacimiento, hoy 22 de abril. Y sabemos que a lo largo de la historia notables onomásticos tenemos, por ejemplo, a Olimpia de Gouges, ¿no?, y Eva Duarte de Perón, la francesa y la argentina, que también nacieron un 7 de mayo, ¿no? Y ellas son defensoras de los derechos femeninos, tanto en Francia como en Argentina. También hay ciertas coincidencias, pero encontrar en el ámbito filosófico es muy raro, ¿no? Y como sabemos que en filosofía no hay casualidades, sino causalidades, y creo que encontré una razón y una causa muy pertinente, como es el concepto de razón. Para Immanuel Kant, la razón crítica va a ser de mucha importancia, mientras que para María Zambrano, la razón poética. Immanuel Kant sabemos muy bien, como lo dijo anteriormente, es en la época de la Ilustración, es en el siglo XVIII, y María Zambrano es en el siglo XX, ha sido bastante caótico, hemos tenido dos guerras, la primera y la segunda. Entonces María Zambrano trata de ahondar en la complejidad del pensamiento, adheriéndose al tema de la lírica, de la prosa, de una manera más sensible, ¿no?, para entender en todo caso los hechos históricos. Sabemos muy bien que ella tuvo que exiliarse de su país porque se implanta una dictadura con Francisco Franco entre lo que es la Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39. Es una filósofa de Málaga, España. El tema a desarrollar, bueno, también está el tema de la crítica del juicio como criterio de verdad. Es la tercera obra que fue publicada por primera vez en 1790. Ahí, por ejemplo, podemos ver un primer ensayo, la portada en todo caso, y la otra es una segunda edición, ¿no? La lengua que ustedes pueden observar es en lengua alemán, ¿ya? Y bueno, ahí dice crítica del juicio. Es una obra muy interesante porque justamente nos va a hablar sobre la importancia del juicio, y Kant lo va a situar entre lo que es el entendimiento y la razón. Es decir, un puente para comprender de qué manera el ser humano entiende el objeto cognoscible. Pero a Kant lo que más le va a resaltar y lo que más le va
a causar una impresión en cuanto al conocimiento es el sujeto cognoscible, es decir, cómo el sujeto va a llegar a conocer ese objeto sensible, cuál es esa causa, qué es lo que le pasa, cuáles son esos elementos en todo caso que empieza a intuir o imaginar o a comprender en todo caso el conocimiento, ¿no? Es por eso que a lo largo de toda su filosofía, Kant va a desarrollar dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es la naturaleza humana y otro es la libertad, ¿ya? Y Kant va a establecer el juicio como esa facultad de juzgar entre el bien y el mal, y esa facultad justamente que es como un puente entre lo que es la naturaleza, por un lado, humana, que sabemos muy bien que puede ser buena como también mala, y por otro lado es ese puente que nos va a llevar hacia la libertad. Por eso que escribió un libro hermosísimo sobre la paz perpetua, ¿no? Y justamente él señala que la libertad tiene que ir encaminada hacia esa paz perpetua en el mundo, ¿no? Bien, siguiendo esta lógica, nos preguntamos cuál es el principio de la naturaleza humana. Indudablemente que para Kant va a ser la razón humana. Sin embargo, según Kant, nos dice que hay tres ideas metafísicas que a lo largo de la historia se han venido desarrollando. ¿Cuáles son? Uno, el alma, Dios y el mundo. Kant nos va a decir, es muy difícil poder demostrar estas tres cuestiones, pero también es muy difícil poder negar. Entonces no niega la posibilidad, ¿no? Ni tampoco, digamos, acepta así rotundamente. Entonces nos va a dar una opción de otra forma de razonar en la parte metafísica más que todo. Y la razón principal de Kant proviene justamente de la pureza mental, crítica, que vence al irracional hombre mitológico de una pequeña organización social y política que se va a gestar justamente con principios aristotélicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Aristóteles nos habla que todo lo que se mueve tiene ánima. Es decir, todo lo que se mueve tiene alma. Y más adelante Santo Tomás de Aquino nos va a decir, en base al principio de la creación, que todo lo que se mueve es gracias a una mente creadora, y esa mente obviamente que va a ser Dios. Pero hablar de la razón dogmática sabemos que va a interesar a un solo grupo, ¿no? Sobre todo en la época medieval, que ha tenido mucha fuerza la razón dogmática. Posteriormente, con el Renacimiento y la Ilustración, se va a dar justamente esa crítica a cómo la naturaleza humana en relación a la libertad puede enfocarse a otro tipo de razón, y Kant la va a llamar la razón crítica, la que va a cuestionar la naturaleza humana y va a atribuirle un fin teleológico, es decir, cuál es el fin verdadero de la naturaleza humana. Kant, en la obra del Juicio, indica que el saber poético es el arte máximo entre lo que es la pintura y la música. Es el juicio, dice, la facultad de concebir lo particular como contenido en lo general. De ahí que va a clasificar el juicio en estético y teleológico. Cuando analizamos una poesía nos encontramos siempre con una parte estética que tiene que ver con la forma y una parte teleológica que tiene que ver con el contenido, es decir, cuál es la finalidad de ese contenido. De ahí que va a clasificar el juicio en estético y teleológico y la poesía en estética y teología, ¿no? En consecuencia, el poeta debe, ¿qué cosa? Perfeccionar categóricamente, convirtiendo el arte poético en arte bello, con imaginación, entendimiento, espíritu y gusto. ¿Para qué? Para alcanzar naturalmente lo bello y lo sublime. Es el libre espíritu, nos dice Kant, y el buen gusto del genio que entiende e imagina de manera trascendental a la naturaleza, sin descuidar el aspecto ético de la poesía, en donde todo ocurre sincera y honestamente. De esta manera Kant va a reivindicar a la poesía condenada por Platón. Advierte que no debemos ahondar en ella, pero tampoco debemos evitarla, porque indudablemente nos hace reflexionar y asumir el juicio como criterio de verdad. Por consiguiente, es el juicio de la verdad cognoscitiva y afectiva que permite el paso del dominio del concepto de la naturaleza al del concepto de la libertad. Ese puente llamado juicio es el que permite conocernos mejor, explorar y juzgar nuestra naturaleza humana tal cual es y mediante una libre voluntad de la conciencia cumplir con el deber para pulir los defectos y esculpir las virtudes. Una de ellas es la belleza del alma.
Por lo tanto, es la crítica del juicio de Kant que va a valorar la imaginación como fuente de ideas. Es la crítica de la razón del juicio que unifica tanto a la razón pura como la razón práctica, y transversalmente se entremezcla con el pensamiento puro y práctico de María Zambrano. Es la última crítica de Kant que sienta las bases para la creación de la crítica de la razón poética, ¿sí? Y vamos a conocer qué es la razón poética, que es la que nos hablaba María Zambrano. Aquí, por ejemplo, tuve el atrevimiento de componer una poesía. Sabemos hoy en día que hasta ChatGPT puede hacer una poesía, ¿no?, con inteligencia artificial. Sin embargo, he querido dar cabida a la imaginación, a la creatividad, y ahí podemos resumir en todo caso qué es esa razón poética. Nos dice: intuición e imaginación estética anima al trascendental poeta. Pensamiento, lenguaje y palabra ha nacido la razón poética. Fuente de luz y cantismo, bello arte de la cumbre. Filosofía y zambranismo, razón híbrida del hombre. Versos de oro de siglo, Aristóteles en nuestro tiempo. Crítica de la razón poética es poesía en movimiento. Ahí, por ejemplo, sabemos que la poesía es un arte bello, pero siempre y cuando hay esa sublimidad y esa belleza. Y para eso el genio tiene que ahondar en su naturaleza humana y encontrar en todo caso esa estética, digamos, y mediante un libre espíritu, nos dice Kant, encontrar el buen gusto. Muchas gracias. Yo lo que he querido relacionar es lo siguiente. El año pasado se han cumplido también los 300 años del nacimiento de Adam Smith. Adam Smith obviamente no es conocido como un filósofo, no entra en la historia de la filosofía como Kant, ni siquiera como su gran amigo David Hume, ¿no? Pero dentro del ámbito, dentro del espectro de las ciencias sociales, Adam Smith es reconocido como el padre de la ciencia económica moderna. Entonces, dentro de ese ámbito, Adam Smith es evidentemente uno de los pensadores más relevantes. Ahora, el detalle por el cual yo los voy a ligar, primero es por el hecho de que Adam Smith era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, y por lo tanto era un hombre que se ocupaba de los temas de esta subdisciplina, ¿no?, la filosofía moral, y obviamente Kant va a abordar el tema de la filosofía moral en su segunda obra monumental, que es la crítica de la razón práctica. Entonces, se da esta coincidencia de tipo temporal que estos dos personajes son contemporáneos. Adam Smith nació en 1723, muere en 1790 a la edad de 67 años, mientras que Immanuel Kant nace un año después, en 1724, y lo sobrevive a Smith hasta 1804, cuando muere a la edad de 80 años. Son vidas, por lo tanto, que corren en paralelo, ¿no? Por supuesto, como todos sabemos, Adam Smith era escocés, ¿no?, mientras Kant era alemán. Pero dentro de los ancestros de Kant hay la idea de que había algún antecedente escocés, o sea que hay alguna cuestión, digamos, por ese lado que los vincula, y además que Kant, que era un hombre que cultivaba mucho la amistad de los múltiples amigos que tuvo, pues tuvo muy próximos precisamente a dos comerciantes ingleses que vivían en la ciudad en Königsberg, ¿no? Y por lo tanto había porque además que Kant leía perfectamente inglés, entonces hay esta coincidencia de pensadores, ¿no? También son contemporáneos prácticamente de ellos. David Hume, que es un poco mayor, nace en 1711, muere en 1776, el año de la independencia americana. Y el otro que también es importante porque es contemporáneo es Rousseau, que es un año mayor que Hume, nace en 1712 y muere en 1778, a los 66 años. O sea que, en otras palabras, estas fechas son relevantes porque nos muestran que estos cuatro hombres, todos ellos importantes en la historia del pensamiento, son contemporáneos, o sea, conviven en la misma época. Y como había mencionado, por ejemplo, Hume es muy amigo de Adam Smith, y Hume tuvo una relación muy intensa con Rousseau, ¿no?, aunque fue una amistad que terminó bastante mal, porque Rousseau era un tipo que tenía algunos problemas psicológicos de paranoia persecutoria, entonces esa amistad terminó mal. Ahora,
El otro, junto a la contemporaneidad, sin embargo, hay algo interesante, ¿no? Y es el hecho que Kant hace explícito la influencia de David Hume en su pensamiento, ¿no? Ahí en algún texto dice, fue Hume el que me despertó de mi sueño dogmático, ¿no? Y por el otro lado, es evidente en el pensamiento kantiano el impacto, la influencia de la obra de Rousseau. Entonces, uno se pregunta, si son contemporáneos, ¿cómo es que dos de ellos influyen tanto en el personaje que nos interesa, que es Kant? Y es el hecho de que Hume es un filósofo muy importante, descomunal, pero muy prematuro, ¿no? Su obra fundamental, el Tratado de la Naturaleza Humana, lo publica en 1739. Tenía 28 años, un prodigio, digamos, en el sentido de su juventud. Por supuesto, él mismo se quejaba que su obra pasó desapercibida y para hacerla más digerible al público, terminó escribiendo un par de libros donde fracciona, en cierto modo, el contenido de esta obra, ¿no? Por el otro lado, Rousseau publica estas dos obras fundamentales suyas, que son El Emilio y El Contrato Social, que son las que van a tener mayor influencia en Kant en 1762. Entonces, estos dos autores, Hume y Rousseau, tienen una enorme importancia para Kant, pero es porque Kant, a diferencia de los otros dos, que son, digamos, filósofos que muy temprano hacen sus aportes fundamentales, Kant va a ser un hombre que hace sus aportes tardíamente, ¿no? O sea, aunque es prácticamente contemporáneo de ellos, pero es en realidad el que genera su producción intelectual relevante a edad tardía. De hecho, la Crítica de la Razón Pura la publica en 1781, a los 57 años, ¿no? Cuando uno ya ve ahí el desfase temporal que hace que precisamente, particularmente Hume y Rousseau, hayan podido tener tanta influencia en el pensamiento de Kant. Ahora bien, entonces, lo que voy a querer hacer con ustedes, comentarles un poco, es contraponer el pensamiento ético de Adam Smith y contraponerlo al pensamiento ético de Kant. Ahora, sin embargo, aquí creo que vale la pena hacer una pequeña digresión, y es que en la actualidad, la palabra ética se utiliza, digamos, en el lenguaje popular, en el lenguaje común, con cierta amplitud semántica, con cierta generosidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no?, alguien comete alguna fechoría, ¿no?, y decimos, esta persona no tiene ética, no tiene principios éticos, ¿no? Este uso, que desde el punto de vista del lenguaje común no tiene nada de censurable, la gente habla como le parece, ¿verdad?, pero desde un punto ya de vista más técnico es un mal uso del término, porque la idea es que lo que nosotros tenemos son las costumbres, los principios de la moral y muchas veces las normas religiosas o las normas jurídicas. Ahora bien, la ética viene a ser el estudio, desde el ámbito de la filosofía, que se ocupa del deber ser del hombre, o sea, de este conjunto de normas y criterios para la acción humana. Entonces, se ubica por encima de la conducta. Entonces, una persona no puede ser que... O sea, no hay principios éticos. Puede haber principios morales, principios valores, puede haber normas jurídicas, ¿no? Podemos decir, esta persona no respeta las leyes, o esta persona no respeta las costumbres, ¿verdad? O esta persona no respeta las normas morales habituales de la sociedad. Pero no se puede hablar en ese sentido de principios éticos. Porque la ética viene a ser la reflexión sobre los fundamentos de la conducta de las personas. O sea, en otras palabras, en cierto sentido, es la reflexión filosófica, la reflexión, ¿no?, sobre qué se basa que ciertas normas de conducta sean consideradas buenas, en otros casos negativas, se miren con reprobación. Entonces, dicho eso, entendiendo que la ética es la reflexión sobre la moral, o sea, es la reflexión filosófica sobre la moral, entonces podemos ya entrar en el tema. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que cabe decir de la ética según Adam Smith? Bueno, Adam Smith, como profesor de filosofía moral, publica en 1759 su primera obra fundamental, que es La teoría de los sentimientos morales. En 1776 va a publicar el libro que le va a dar, digamos, fama universal, que es la investigación sobre la causa y sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, que es su obra de economía. Pero la obra de La teoría de los sentimientos morales va a tener una influencia inmediata en el mundo anglosajón, a tal grado que va a tener alrededor de 6 ediciones solo en vida del autor. O sea, es un verdadero éxito editorial. Ahora bien, la ética de Adam Smith básicamente es, si se quiere, yo lo veo como un afinamiento, como un perfeccionamiento de las ideas éticas de David Hume, ¿no? Por lo tanto, entra dentro de
gran tradición de la filosofía empírica británica, ¿no? Es parte de esa tradición, que rechaza la idea de un conocimiento a priori, que básicamente piensa que lo que llegamos a conocer los hombres se basa a partir de la experiencia y de la vivencia. Y en ese sentido, al igual que en la ética de Hume, Adam Smith lo que se pregunta es lo siguiente, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Lo que Adam Smith, al igual que Hume, dice, a ver, los seres humanos, frente a una conducta, la valoramos como correcta o incorrecta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué, a partir de qué elementos llegamos a la conclusión que cierta conducta es correcta o es incorrecta? A partir de la cual, de esa valoración, sacamos las normas con las cuales decimos lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, como buen empirista, lo que hace Adam Smith es mirar, tratar de entender la psicología de esa evaluación de las conductas que realizan las personas. O sea, cómo las personas valoran. Entonces, lo primero que observa, él observa dos cosas. La primera es que, usando el término aristotélico, es un animal social. O sea, es impensable o es difícil de concebir el hombre que no vive en sociedad. Recordemos que Aristóteles decía de que si un hombre no vive en sociedad, o es un demonio o es un dios, ¿no? Entonces, el hombre es un animal social. Por lo tanto, la interacción del hombre con el hombre, o sea, de las personas entre sí, es fundamental. La subjetividad de las personas se construye a partir precisamente de la interacción humana. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que encuentra Smith, al igual que Hume, es que hay un sentimiento fundamental que es la empatía. O sea, la capacidad imaginativa que tienen las personas de ponerse en el lugar de los otros, ¿no? O sea, podemos imaginarnos en una situación diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, muchas veces, sospecho que a muchos les pasa, si caminamos por la calle y vemos a una persona, a un indigente que ha perdido una pierna o un brazo, o se ve que está muy enfermo, muchas veces tenemos hasta en el cuerpo una reacción física ante esa imagen, ante esa experiencia, ¿no? Entonces, Smith, por ejemplo, en la teoría de los sentimientos morales, dice, a tal grado llega la capacidad empática del hombre que puede imaginarse en la tumba, o sea, puede hacer empatía con los muertos, ¿no? Imaginando al difunto, ¿no? Al difunto en un ataúd, sintiendo la soledad, el silencio, la oscuridad, ¿no? Entonces, Adam Smith encuentra en la empatía y además en esta capacidad imaginativa que supone la empatía un elemento clave. Entonces, frente a una determinada situación, ¿no? Por poner un ejemplo, si vemos imaginémonos una persona mayor o un vidente que quiere cruzar una calle, ¿no? Y vemos que se acerca a otra persona, imaginémonos un joven, una señorita, que le ayuda a cruzar la calle. En nuestra imaginación nos ponemos en el lugar del invidente o del anciano, ¿no? que siente la ayuda, primero siente la desprotección ante el hecho de que no puede ver o la fragilidad que siente ante tener que cruzar la calle, ¿no? Y cuando vemos que este joven se acerca, aprobamos su acción, ¿no? O sea, nos imaginamos en el lugar del invidente o del anciano, se acerca el joven y aprobamos, dice, qué bien lo ha hecho este joven, ¿no? De la misma manera, si estamos en un restaurante y vemos que hay una pareja que de pronto empiezan a discutir, y por usar lo que suele ocurrir, que el varón, qué sé yo, le da un sopapo a la chica, nos ponemos en el lugar de la señorita. O sea, hacemos empatía con la señorita y reprobamos la acción del varón. Podría ser al revés, pero lo habitual es esto, ¿verdad? Reprobamos la acción. Entonces, a partir de esa imaginación empática, Smith dice, nosotros valoramos los actos, ¿no? Entonces, ese va a ser el fundamento para valorar actuaciones y por lo tanto después se van a sancionar normas, ¿no? De conducta. Pero Smith da un paso más y dice, bueno, la imaginación empática nos permite valorar los actos de los demás, pero el problema que nosotros tenemos precisamente porque somos animales sociales y convivimos en sociedad es cómo regulamos nuestros actos, cómo hacemos para el sentimiento de aprobación o desaprobación de una conducta ajena. Lo podemos tener porque estamos fuera del escenario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos quienes actuamos y por lo tanto, precisamente porque queremos la aprobación de nuestros semejantes, no su reprobación, somos animales sociales, queremos que los demás nos miren con agrado, con aprecio, que digan, que piensen y opinen que hacemos lo correcto, necesitamos de alguna manera un elemento que nos permita, antes que nos juzguen los demás, juzgar nuestros propios actos. Entonces Smith imagina la idea del espectador imparcial.
Si ustedes quieren, la idea del espectador imparcial es como, por decir, la idea cotidiana de la conciencia. Imaginamos que Smith usa la metáfora de el hombre que está sentado en el trono de nuestro corazón, que está mirando lo que hacemos, ¿no? Y que cuando hacemos algo correcto nos sonríe, nos dice, has hecho bien. Pero si hacemos algo malo, algo negativo, nos mira con reprobación, con el ceño fruncido y nos dice, has hecho mal, ¿no? Entonces, ese espectador imparcial va a ser el personaje interior que llevamos dentro, que nos permite regular nuestra conducta y que nos permite tratar, buscando la aprobación de los demás, actuar de acuerdo a reglas morales, digamos, que nos dicen lo que es bueno hacer y evitando actuar de manera negativa, o sea, siguiendo las reglas morales que nos dicen lo que no debemos hacer. Ese sería, en mi opinión, un resumen simplificado, obviamente, casi una caricatura de la riqueza de las ideas que uno encuentra en la teoría de los sentimientos morales, que por cierto es un libro voluminoso, estamos hablando de un volumen de 500 páginas, donde Smith con un lenguaje muy fresco, muy llano, va desarrollando toda su teoría. Ahora bien, pero, ¿qué es lo que a mí me parece fundamental en el contraste que queremos hacer con el pensamiento de Kant? Que básicamente trata de hacer una ética basada en el análisis psicológico, en cierto modo. Este análisis que hace Smith, al igual que todo análisis de tipo empiricista, tiene un pequeño detalle, ¿no? No establece qué normas de conducta, qué normas morales o qué normas éticas, reglas éticas, son buenas en sí o malas en sí. No, van a depender de la sociedad en la que se está. O sea, este espectador imparcial va a juzgar una acción como buena o va a juzgar una acción mala, obviamente dependiendo de la sociedad en la que se está moviendo el sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener un enfoque, hasta podríamos decir científico del tema, Smith, sin embargo, no se plantea el tema de reglas de conducta que tengan valor universal para todos, porque van a ser reglas de conducta que van a ser válidas para cierta sociedad, para cierto momento de la historia y para determinado contexto. No se plantea ese tema de reglas generales, ¿no? Y esto es importante precisamente porque Kant está en las antípodas de esa actitud. Kant, recordemos, va a agarrar y va a asumir una actitud crítica, es la palabra famosa a partir de él, ¿no?, frente a dos tradiciones filosóficas fundamentales que están sólidamente cimentadas en su época. Por un lado, el racionalismo, especialmente francés, aunque que arranca con Descartes, que parte de la idea de que se puede acceder a la verdad, al conocimiento por el uso de la mera razón, ¿no?, que no es necesaria la experiencia en cierto sentido. Frente a esta postura aparece el empirismo, particularmente el británico, que dice, no, o sea, eso que ustedes dicen de tener la verdad a partir de la mera razón es una ilusión. Lo que interesa es que somos animales que vivimos en la naturaleza, aprendemos de la experiencia y vamos construyendo nuestro conocimiento a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, frente a estas dos posturas, ¿no?, radicales, Kant va a lograr una genial, ¿verdad?, síntesis. Ahora, primero va a enfrentar el problema del conocimiento, ¿no?, que es el tema de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué es lo que podemos saber? Y ahí desarrolla, no quiero entrar en los detalles por cuestiones de tiempo, ¿no?, pero desarrolla una argumentación formidable donde establece los fundamentos, a partir de una construcción, si ustedes quieren, de una arquitectura de la mente humana en términos del conocimiento, no una descripción científica de tipo biológico, psicológico, no, sino una arquitectura lógica del funcionamiento del cerebro. Él logra establecer una fundamentación muy sólida, por un lado, para las ciencias formales, particularmente las diferentes ramas de las matemáticas, y por el otro lado, para las ciencias físicas, ¿no?, la física newtoniana, que era el paradigma de la ciencia en esa época. Pero ese trabajo de fundamentación epistemológica de estas disciplinas lo hace en la perspectiva de preguntarse si es posible, con esa lógica, con esos principios, construir el conocimiento de la metafísica. Básicamente sus tres grandes objetos de estudio, el alma, el mundo y Dios. Entonces Kant llega a la conclusión que no se puede fundamentar el conocimiento metafísico como se fundamenta el conocimiento o de las matemáticas o el de la física, que es un abuso de la inteligencia, es un abuso de la razón, no querer fundamentar estos entes metafísicos, el alma, el mundo y Dios, en la mera razón, ¿no?, la razón, si ustedes quieren, científica. Esto tiene consecuencias demoledoras porque muchas de las éticas que se habían ido construyendo hasta esa época, empezando por Sócrates,
Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, llegando a Descartes y todos ellos, fundamentaban la ética sobre la metafísica. O sea, se partía de la premisa que estos entes metafísicos eran reales y por lo tanto sobre ese conocimiento sólidamente fundamentado, según estos filósofos, se montaba la ética, ¿no? Se montaba la ética. Entonces la ética se fundaba en la metafísica. Pero como Kant desmorona la posibilidad de la metafísica, entonces daría la impresión de que se desmorona la ética. Pero, y aquí viene nuevamente está este carácter fascinante del pensamiento kantiano, agarra y dice, a ver, el abuso de la razón genera la posibilidad de la metafísica, ¿no? De estos objetos, el alma, el mundo y Dios. Es el abuso. Pero el hecho que sea un abuso de nuestras capacidades intelectuales no significa que es gratuito, eso es por algo. Nuestra mente los ha creado, por algo es. Entonces, ahí es donde ya se plantea la pregunta, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Ya entra el campo de la ética. Entonces, a diferencia de Hume, de Smith y este tipo de pensadores que lo que quieren es entender por qué la gente valora como correcta o incorrecta una acción humana, lo que Kant quiere es encontrar criterios racionales que le digan cómo se debe portar la gente. O sea, una ética fundada en la razón, algo que negaban precisamente, que estaba negado por las filosofías anteriores. O sea, entonces se trata de preguntarse si a partir de la razón es posible deducir reglas de conducta. Y aquí es donde la crítica de la razón práctica va a ser un desarrollo donde va a establecer que si vamos a actuar, lo fundamental es la voluntad, ¿no? Entonces, esa voluntad, para que tenga sentido su actuación, tiene que ser libre. Entonces, la primera inferencia de la razón práctica es que la voluntad debe ser libre. Pero si la voluntad se somete al mundo de la experiencia, si se somete a las leyes de funcionamiento del mundo, se somete al mundo de lo necesario. Entonces, no es libre. Entonces, a partir de esto, ¿no? Kant rechaza todas las éticas que tienen algún objetivo fuera, digamos, algún tipo de objetivo. Por ejemplo, va a rechazar lo que se llaman las éticas tradicionales o las éticas heterónomas. Por ejemplo, Aristóteles dice, la ética busca la felicidad, ¿no? La conducta del hombre busca la felicidad. Bueno, pero esto lo hace en ese sentido, ¿no? O sea, le pone un objetivo fuera, ¿no? O Epicuro, buscar el placer evitando el dolor, es otro objetivo. Entonces va a rechazar este tipo de éticas y lo que va a hacer es postular la idea de que para ser verdaderamente libre, la voluntad tiene que establecerse su propio objetivo. Y ese objetivo tiene que ser el deber. Entonces, el hombre actúa moralmente solamente cuando él se pone el objetivo de actuar por sí mismo, o sea, por deber, el deber por el deber. Entonces, y lo interesante es que a partir de esta premisa, él va a volver a los temas metafísicos, el alma y Dios, y va a decir son postulados de la razón práctica, ¿no? O sea, no hay la certeza de que existan, pero deberían existir. Voy a concluir con esto. Hay un texto de Tolstoy, que es un cuento, si ustedes quieren un cuento largo, una novela corta, que se llama Entre lo divino y lo humano, ¿no? Y es la historia de un muchacho que siendo muy joven comete un asesinato que le permite hacerse rico. Es un asesinato perfecto, logra escabullir a la justicia. Pero en el momento en que él, después que comete el asesinato, tiene el sentimiento de culpa, va al lugar donde ha cometido el asesinato y tiene una visión que se le aparece, la persona a la que ha matado, le dicen 40 años vas a tener tu castigo. Entonces al principio el tipo vive bien, tiene arrepentimiento, o sea, es un hombre sinceramente arrepentido del mal que ha hecho, ¿no? Trata de resarcir, va a la iglesia, se confiesa, hace buenas obras, todo eso, pero a medida que va cumpliéndose el plazo, se va acercando a los 40, se vuelve cada vez más histérico, ¿no? Ahora, resulta que llega a los 40 años y no pasa nada, o sea, no se muere, no se enferma, ninguna cataclismo, no pasa nada. Entonces, ahí empieza a escuchar, a recordar que personas inteligentes con las que había conversado le habían dicho, no, Dios no existe, no hay la inmortalidad del alma, ¿no? O sea, no tienes que preocuparte, ya te has arrepentido. Entonces, la narración toma un giro inesperado porque precisamente cuando cumple los 40 años, él se da cuenta, a partir, como no recibe castigo, él encuentra en ese hecho la validación de que la idea de que no hay Dios, que no se castiga lo que es el mal que se comete, ¿no? Es así. Entonces, el razonamiento en que entra este hombre es el siguiente. Dice, si se puede cometer un crimen sin castigo, ¿no? Si está bien pensado y nadie pesca al asesino, y no hay Dios, no hay nada de esto, ¿qué le impide a mi hijo, por ejemplo, envenenarme? ¿O qué le impediría a mi sirviente matarme? ¿Qué me protege de la agresión
de otros, tanto en mi vida como en mi propiedad. Entonces el hombre vive 10 años más totalmente enloquecido con delirios de persecución, ¿no? Precisamente porque en su corazón él piensa que Dios no existe y no existe la inmortalidad del alma. Entonces se da cuenta de que en cierto modo el mundo confabula contra él, ¿no? A mí me pareció, yo lo comento por esto, que este cuento me parece que es un cuento kantiano sobre esta cuestión última, ¿no? De pensar Dios, la inmortalidad del alma, como postulados de la razón práctica. No tenemos la certeza de que existen, pero aunque no existan, sería bueno que existan. Concluyo ahí. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para todos los expositores.